Buenos días, qué gusto tenerlos nuevamente en Brújula Streaming. Ahí puedo ver en mi reloj que hoy es miércoles 4 de agosto, 4 del 8. Bienvenidos a todos, qué gusto tenerlos. Vamos a tener un muy buen programa hoy día. Tenemos que comentar todo lo de crisis de gabinete, cambio, ajuste ministerial de anoche. Y tendremos un invitado muy importante, Ronald McLean, que se unirá al programa un poquito más tarde, así que síganos. Pero ahora le doy la bienvenida a Juane Arauz, que nos va a dar un panorama de las noticias. Ya empiezan, Juane, los desfiles que a todos nos irritan, sobre todo a este conductor de un programa, de un bonito streaming. Hola Raúl, ¿cómo vas? Sí, los desfiles bueno, a algunos les gusta, ¿eh? A algunos les gusta. A mi mamá le fascinan los desfiles. A mí para nada, pero bueno, en fin, cosa de gusto. La cosa es que sí, a ver, Cotaúma y el centro, es decir, Sopocachi, San Jorge, no vaya por ahí, no vaya por el Prado ni nada, porque hoy se realizan los desfiles a raíz de los desfiles escolares por el aniversario de Bolivia, ¿no? Van a estar varias vías cerradas, pero mañana siguen, al menos hasta hoy, hasta mañana conocemos que se realizan en la zona sur, se realizan por lo general en la calle, en la avenida paralela a Obrajes, así que como que el prejuicio es menor, a la paralela a la avenida principal de Obrajes, y también en Periférica, mañana. Pero hoy sugerimos que no vaya por el centro ni por San Jorge y Sopocachi, al menos hasta las pasadito el mediodía, porque va a los desfiles escolares. Ese es uno de los temas. Otro tema importante que hay que mencionar es lo que anunció ayer el presidente, ¿no ve? Con todos estos cambios del Ministerio de Planificación, que es absorbido por el Ministerio de Economía y además el Ministerio de Turismo, Cultura, Gastronomía y otros asuntos, pues desaparece, se transforma en agencia de turismo y gastronomía y folclore. Sin embargo, no sabemos qué pasa con el viceministerio de con el viceministerio de Culturas. Pero conozcamos muy rapidito, planificación tenía cuatro viceministerios, cuatro. El viceministerio de Planificación Estratégica va a pasar al Ministerio de la Presidencia. El viceministerio de Inversión Pública va a pasar al Ministerio de Economía. El viceministerio de Ciencia y Tecnología va a pasar a depender del Ministerio de Educación y el viceministerio de Medio Ambiente, y es más largo, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y de Desarrollo Forestal, perdón por el nombre tan largo, va a pasar al Ministerio de Desarrollo Productivo. Esta información la dio a conocer el flamante ministro de la Presidencia, el ex canciller Aramayo. Bueno, esos son los ajustes que están en el órgano ejecutivo. Y Aramayo, el canciller, bueno, en este caso el nuevo ministro de la Presidencia, anunció que para el día 6 de agosto, es decir, en los actos protocolares en Sucre, también se van a dar información, otro tipo de información, por ejemplo, qué va a pasar con justicia, ¿no? Y otros detalles más de más organizaciones del órgano ejecutivo. Eso también es importante, es otro tema que hoy va a dar sin duda mucho de qué hablar. Sabemos que hoy día el ministro o el ministro saliente, el señor Lupo, se va a reunir a eso de las 10 de la mañana con periodistas y va a dar a conocer alguno que otro detalle, va a agradecer también la cobertura de la prensa y en fin. El ministro Lupo va a ser nominado para ser embajador ante la OEA. El presidente lo anunció anoche, hoy el ministro Aramayo también se pronunció al respecto, dijo que el quiebre o el distanciamiento de unidad anunciado por Doria Medina no tenía absolutamente que ver con la salida del ministro Lupo del gabinete, considerando que ahora el señor Lupo va a pasar, o es lo que se intenta hacer, pase a la OEA, ¿no? Ahora, en todo caso, la decisión final depende del legislativo, como ya lo habíamos anunciado la semana pasada. Otro temita más importante también, como siempre, la cotización del dólar. El dólar volvió a bajar, volvió a bajar. No nos olvidemos, el viernes llegó a 12.5, a 12,15, el sábado y el lunes a 12,13, hoy 12,08. 12,08. Y un temita más que es importante, el tema de San Matías. No nos olvidemos que 5 muertos, ¿no? Un subteniente que fue abatido, luego su cuerpo fue
ya sabemos, lo quemaron, lo semienterraron, en fin, toda una desgracia. Ayer lo han velado, le han dado los honores, lo han ascendido de forma póstuma. Bueno, hay una persona que está aprendida y la mandaron a Palmasola por 180 días. Esta persona ayer fue mandada a Palmasola, se le había encontrado en su vehículo una funda de una pistola. Bueno, hay otro aprendido más que tendría relación directa con el caso de la muerte del subteniente. Esta persona aprendida tendría alguna relación con una persona que ya había estado en un hecho de sangre y había sido abatido hace un par de meses en Santa Cruz, era una persona de nacionalidad brasileña. Bueno, eso es uno de los temas que está pasando en Santa Cruz y la ola de violencia que se ha cobrado 9 vidas en 5 días, ¿no? Esos son los temas cuando son las 9:13 de esta mañana de martes, 4 de agosto, 4 de agosto, sí. Persona que ha sido detenida y que es sospechosa, entonces esta persona habría sido antes también quien asesinó a esta persona que tú dices que hace varios meses fue abatida. Tengo entendido que no es que esta persona que han aprendido ahora asesinó. Lo que tengo entendido, hasta lo que se ha informado, pero es lo que yo entendí, era que es pariente de un brasileño que fue abatido en una localidad cruceña mientras había un partido de fútbol, en un supuesto ajuste de cuentas del narcotráfico. Ah, ok, correcto. Realmente hoy día vamos a tener una jornada interesante de ajustes en los ministerios, ¿no es cierto? Todo esto que tú me señalas del Ministerio de Planeamiento, ayer se informó, pero qué bien que tú lo aclaras, de que de los 4 viceministerios van a distintas carteras, ¿no es cierto? O sea, como que un poco se deshace ese ministerio. No es que pase en conjunto todo a al Ministerio de Economía, como se pensaba ayer. Y el otro tema, ¿no? De que turismo, no se sabe si turismo va a ser un viceministerio todavía, o cultura, o tú me decías que turismo sí va a ser una agencia, pero no se sabe si cultura. Esa parte me la puedes aclarar. Sí, claro que sí. A ver, ayer se anunció el Ministerio de Planificación, pasa a Economía, es lo que se anunció, ¿no? Punto uno. Pero el Ministerio de Planificación tiene 4 viceministerios. Esos 4 viceministerios se han repartido, ¿no? Uno a Educación, uno al Ministerio de Economía, otro a Desarrollo Productivo y así, y otro a Presidencia. Segundo. Tercero, el Ministerio de Turismo, Cultura, Folclore y Gastronomía, ¿no? Ese ministerio desapareció y se transformó en una agencia, pero esta agencia tiene el nombre de Agencia de Turismo, Folclore y Gastronomía, o Agencia de Turismo, Gastronomía y Folclore, no me acuerdo qué palabra va al principio. Sin embargo, no tiene el nombre de culturas. Entonces ahí surge la duda, y eso no se ha conocido, qué va a pasar con el viceministerio de Cultura que tiene como viceministro el señor Zarate. Eso está pendiente y se prevé que hoy día surjan noticias al respecto. Claro, el otro día comentábamos acá en el programa con Diego Ayo, que está trancado en el tráfico ahorita, llega al estudio, de que qué pena que en un mes o casi un mes no se hubiera nombrado todavía a una o un sucesor de la ex ministra Cintia Yáñez, de precisamente esta cartera que tiene tantos nombres, cultura, turismo, eso. Pero claro, el gobierno ya estaba pensando en fusionarla o en eliminar realmente ese ministerio, que parece un retroceso porque eh, la creación del Ministerio de Cultura y Turismo fue algo celebrado en los círculos obviamente de ese sector específicamente, pero también en general de economistas y otros, porque la economía boliviana debería poder diversificarse, no depender solamente de materias primas, y el Ministerio de Turismo parecía una iniciativa correcta en ese sentido, pero bueno, 9 meses después se da vuelta atrás nuevamente y se elimina esa cartera. Presumo que el sector de turismo, gastronomía, folclore no debe estar muy contento con esta decisión. Hasta ahora no han habido, pero sin embargo, repercusiones, ¿no? No, hasta el momento no han habido, y bueno, es una de las tareas que estamos buscando en Brújula hoy,
pero sí llama la atención el por qué se anula este ministerio. Bueno, se ha indicado que de esta manera, con esta agencia, va a ser mucho más rápido, es lo que dice, lo que dijo el ministro Aramayo, la conexión, el vínculo, ¿no? Va a ser mucho más ejecutivo, considerando que el ministerio tiene una estructura más burocrática, más difícil de desarrollar las cosas más rápido, es lo que dicen. Pero llama la atención en un momento que queremos lanzar la marca país, que queremos catapultar el turismo. Hace 3 o 4 días atrás hemos tenido un festival de cine en Uyuni, y de pronto de un rato a otro se anula todo. Es curioso, ayer yo hablaba con una persona que tiene una operadora de turismo relativamente grande en Uyuni, por ejemplo. Ella me decía, tenemos un viceministerio, pero bueno, lamentablemente no sentimos nosotros los operadores un apoyo real de, de esta parte del Estado, del gobierno, porque incluso ella me comentaba que para viajar por el Salar y por la reserva necesitan combustible el carro lleno y además llevar unos bidones con gasolina porque como en el trayecto no hay donde cargar, pues no se pueden quedar sin gasolina en medio camino, ¿no? Sin embargo, me cuenta, no tenemos gasolina, esperamos 3, 4, 5 días en los dos únicos surtidores de la ciudad que están habilitados para vender con bidones. Y la excusa es que, bueno, no llega, que no hay, que, en fin. Y dice, ¿cómo es posible que quieran catapultar el turismo cuando no nos dan gasolina y tenemos que cancelar viajes de personas que están llegando del exterior a dejar su dinero en Bolivia porque quieren venir al Salar? Salar, dice, es el principal centro atractivo turístico en Bolivia y no tenemos cómo diablos llevarlos a los destinos. Y ahora con este cierre del ministerio, pues yo creo que otro baldazo de agua fría para este sector que sin duda hoy día se va a producir. El reporte tan amplio. Te agradecemos. Ya saben, no vayan al centro hoy día los que no quieren ver a los desfiles. A mí también me gustan los desfiles, pero quisiera que esos desfiles estén en lugares más apropiados y no en el Prado de la ciudad de La Paz, en el eje troncal. Mañana van a haber otros desfiles también en distintas zonas. Gracias, Juane, por este buen reporte. Justo, Juanes. Gracias Raúl, gracias Diego, un abrazo. Chao. Diego, hemos tenido crisis de gabinete, o sea, cambio de gabinete, ajuste de gabinete ayer, ¿no? Sí, Se veía que iba a haber ese cambio, pero bueno, fue finalmente ayer, ¿no? pero Gonzalo Colque saca una columna, no sé si es columna, en todo caso, una reflexión. Hizo mucho, pudo hacer Lupe, las expectativas eran Lupo. muy grandes. Lupo. Lupe, una señora, una digna señora. Voy a rebajar los costos de la administración pública, la empleomanía masista. Bueno, terminó subiendo de 93 millones a 128, según Gonzalo Colque. Y no solo no bajó, sino que incrementó, son 7 viceministerios los que cargo, muy disímiles entre ellos, ¿no? Tenía además la vicepresidencia básicamente cooptada, ¿no? Metida en sus manos. Y claro, era un monstruo que no se ha podido efectivizar, es decir, era el poder detrás del trono Lupo, y al final, sin poder y sin trono, se va a la OEA. Exactamente. Eso es. Quisiera, para que hablemos de este tema precisamente, Diego, si me ayudan los colegas para mostrar lo que está en mi computadora, un mini resumen de lo sucedido ayer para que la gente lo pueda conocer, y porque son 4 cambios los que han habido, digamos, o 4 grupos de Sí. cambios, podemos decir. En presidencia, tú lo acabas de decir, ya no está el exministro Lupo, sino Fernando Aramayo, que era el canciller, ¿no es cierto? En Cancillería se reemplaza al ex canciller Fernando Aramayo precisamente con un nuevo canciller Héctor Huanca. Eso sería un segundo tema. 2 ministerios eliminados y fusionados con otros. Justicia, ¿no? No, planeamiento Ah, sí. y cultura y turismo. Justicia ya se había eliminado Ya se antes, había. ¿no? Sí. Planeamiento, que era el exministro Romero, hijo de un también ministro y empresario importante, Fernando Romero, los años 90, del MNR, tuvo un cargo importante con el gobierno de Sánchez de Lozada en El esos negro años, Romero. porque se llamaba así conocido como el Negro Romero, un hombre importante, un empresario importante, Tipo lúcido, ¿no? tipo lúcido.
Tu hijo era ministro de Planeamiento en esta gestión, pero ese ministerio desaparece y el de Cultura y Turismo, que el otro día nos preguntábamos por qué no hay un reemplazo para este ministerio. Bueno, era por la idea de que tenían de eliminarlo realmente. Cintia Yáñez estuvo ahí en ese cargo hasta que renunció. Entonces, 2 ministerios eliminados. Y el cuarto tema que tenemos es Lupo a la OEA, ¿no? Entonces, ese sería un poco el panorama, la síntesis de lo sucedido ayer. Es verdad, Lupo se presentó o llegó al gobierno como el que se presumía al principio que iba a ser una especie de primer ministro, presidente Paz, primer ministro él en el cargo de Ministerio de la Presidencia, pero ahí empezaron las pugnas internas, las dificultades. Acá mismo Samuel Dora Medina nos contó en este estudio cómo habían pugnas con José Gabriel Espinosa que por lo visto no se lograron resolver, en fin. Y al final, efectivamente, al principio era como un cajón desastre, todo lo que sobraba de los otros ministerios le empezaban a poner a él, ¿no? Creo que contra su voluntad, porque era tan disímil como tú dices. Y finalmente con la pugna, con la vicepresidencia más, ¿no? Al final sale a los 9 meses sin haber logrado ese rol ordenador del gobierno, ese rol de liderazgo dentro del gabinete, ¿no? ¿Te lo ves como un freno, fracaso? ¿Cómo lo calificarías? Yo creo que es un fracaso para el gobierno también y yo creo que para él también. Sería interesante que él pudiera, hoy día ya le hemos mandado una nota de invitación para que pueda venir al programa unos de estos días, ojalá, ha informado que va a considerar, que por el momento no. Pero como funcionario de la OEA difícilmente pueda decir algo explícito, ¿no? No, pero puede decir algo sobre el gobierno mismo y tu micrófono dice que lo tienes que acercar un poquito. Podrá hacer una evaluación de sí mismo, de su paso por el ministerio. Creo que sí, independientemente de qué cargo tenga, y eso es una de las preguntas. Y ayer en las redes se veía mucho eso, ¿no? El único eficiente, el único que, ¿no? Porque tiene por lo visto una base de respaldo también, y también críticas como siempre hay, ¿no? Pero un fracaso en general, también para el gobierno, que tenga que haya este desenlace. Bueno, lo hemos charlado contigo. Un gobierno que promete eficiencia, genera una meritocracia visible con gente de primer nivel. Y al final, el hombre con más nivel termina siendo renunciado, que era Medina Celi. Y el hombre con más nivel omniabarcante, político y técnico, como Lupo, porque es político y técnico, ha sido 5 veces ministro y encima es un técnico de primerísimo nivel. Es como tener a Messi en el banco, digamos, ¿no? O sea, no hizo nada Messi, no hizo nada. ¿Y por qué no hizo nada? Porque estaba en el banco. Y no se lo ha dejado funcionar a Lupo. Habrá que ver las explicaciones de esto, porque no se puede simplemente decir Lupo no funcionó. Sí, exacto. Estamos de acuerdo. Pero un tipo tan lúcido que no haya funcionado, ¿qué pasa? Exacto. ¿Cuál es tu hipótesis? No tengo muchas hipótesis. Yo tampoco, ahora, ¿no? Tal vez en el caso de Messi, si no le hacen pases a Messi, entonces Messi tampoco puede hacer, no puede hacer goles, ¿no? Exactamente. Si no le hacen pases a Lupo, tampoco, ¿no? Exacto. Entonces tal vez esas pugnas internas o cómo se habrá conformado el poder ahí en el gabinete alrededor del presidente, ¿no? Samuel quizás ha tocado juego en el entierro. Pero creo que Lupo tenía peso por sí mismo al margen de Samuel, ¿no? Al margen de Samuel. Creo que se lo consideraba como una especie de cuota de Samuel, pero yo creo que no era una cuota de sí mismo, ¿no? Son hipótesis, porque realmente detrás de bambalinas no podemos llegar, ¿no? Pero con la información que tenemos. Y Fernando Aramayo, el canciller, se ubica ahora en ese lugar. Parece ser que Aramayo ha logrado esa confianza del presidente, que tal vez no la logró tener entre Lupo y el presidente, ¿no? También ahí importa la química, la relación personal. Eso es importante, ¿no? Sí es importante en todo caso decirlo con mucha claridad que en 9 meses no ha logrado poner embajadores y es una quietud casi ofensiva para los bolivianos, como deja Fernando Aramayo a la Cancillería, una inercia absoluta. Y su rasgo, digamos, más distintivo es haberle dado el cóndor de los Andes al presidente. Ese es su golazo de media cancha, digamos, ¿no? Siendo bastante crítico, sí sería ese el tema. Ahora,
Además es un tipo muy inteligente, ojo, ¿no? Es un tipo muy inteligente y tiene muchas habilidades y que empiezan como habilidades de economista, que esa es su profesión. Bueno, pero tampoco funciona. Lupo se va. El otro señor deja la Cancillería básicamente en status quo. Medinaceli está con persecución judicial, o bueno, en todo caso, con un juicio de por medio. Si la gente más importante, técnicamente más importante, no funciona, así hay que decirlo. Es importante tratar de explicarnos por qué la gente técnica no funciona. Sí. El MAS se daba el gusto de no tener técnicos. Y ahora cuando tenemos técnicos tampoco funcionan. Sí. ¿Está bien? En el tema de los embajadores, habría que explicarnos, y aquí en este programa hemos hablado varias veces, ¿por qué no hay embajadores? Tratando de imaginarnos explicaciones. Quizás una también sea que el presidente no quiere que haya embajadores, y cuando el presidente, y eso ya es más que el canciller, ¿no? No quiero exculpar al canciller, pero tal vez también hay unos límites ahí, ¿no? En todo caso, ahora se ha mandado el nombre de Lupo al Senado, y si es que es aprobado por el Senado, que todo indica que sí, va a ser el primero en 9 meses. Primero nuevo representante del Estado boliviano en el exterior en 9 meses, que se va a ir si es que sale todo bien, y creo que sería un muy buen representante. No puede ser que la OEA esté ¿Cuántos así. cargos de embajador más hay? Por lo menos unos 30, ¿no? Unos 30, sí, pero por lo menos hay unos 50 cónsules importantes. Exacto. Sí. O sea, si con uno de los embajadores ha tardado 9 meses, 50 por 9, 450. Tardaría 450 meses. Son unos 30 años para terminar de designar a toda la plana internacional del gobierno. No estamos bien, no está bien eso. Sí, Mejor hay una decirlo sensación claramente. de inmovilismo, y también ahora el ministro José Gabriel Espinosa adquiere también una nueva relevancia, ¿no? Porque él, como era el rival, se puede decir así, interno de Lupo, ¿no es cierto? Se queda solo. Entonces ahora ya no tiene ese rival interno, ¿no? Entonces como que se le despeja un poco el camino a José Gabriel, que Espinosa, el ministro de Economía, que me parece bien, o sea, un ministro también tiene que poder actuar, y vamos a ver en los siguientes semanas y meses cómo le va, cómo le va. Pero en todo caso, sí hay, antes de hablar de José Gabriel, hay un sello identitario que es casi proveniente del pasado. Es decir, pones de canciller un señor que ha trabajado 15 años con el MAS, que es experto en derechos humanos. Es decir, mantienes la lógica del MAS de sacar a la gente que ha hecho el servicio exterior, que se la ha pasado su vida estudiando para ser canciller alguna vez. Y metes, o sea, ¿quién lo está asesorando? Yo creo que lo llama Evo, le dice, papá, mete a este señor. Es decir, ¿por qué esto? Dime tú. Tú me haces hoy día las preguntas más difíciles, ¿no? Yo Hazmelas tú, yo te contesto muy feliz. No, en el caso de Huanca, tengo la información de que no estaba tan ligado al MAS, estuvo en la Defensoría durante 15 años. Lo saquemos del MAS, no hay problema. No es del Pero MAS. igual, 15 años en la Defensoría. No tiene nada que ver con Claro, el exterior, y teniendo tantísima gente preparada. Exacto, y en estos 9 meses fue vicecanciller de temas consulares. Llegó allí aparentemente sin tener la experiencia, porque él había estado, como tú bien dices, en derechos humanos Sí. y en la defensoría, ¿no es cierto? Sí. Digamos que le sacamos el tema del MAS. Igual no era una persona, digamos, totalmente o nada relacionada a relaciones internacionales. En estos 9 meses ha debido de algún modo tener esa experiencia. Y no, O sea, ¿te imaginas tú igual tener- igual aprendes en 9 meses. Seguro. Igual aprendes en 9 meses. Pero lo que yo pienso es que allí ha debido tener una muy buena química con el canciller. Y me imagino que el canciller Aramayo lo ha promovido, ahora que está en presidencia, lo ha promovido para que sea canciller que era vicecanciller Huanca. Creo que viene de ahí, como que ha logrado seguramente esa buena relación. Entonces el presidente le dice, quiero que ahora estés en presidencia, ¿y qué hacemos con la Cancillería? Y él, presumo que el nuevo ministro de la presidencia, Aramayo, dice, bueno, el vicecanciller Huanca ha sido muy bueno, lo promocionaremos ahí. Veo tu cara de total, ¿cómo se llama? Duda de lo que estás diciendo, e incluso rechazo.
Sí, es que yo creo que hay que ser contundente, ¿no? Tienes gente preparada en Bolivia, han hecho servicio exterior, han hecho cancillería, han hecho un estudio complementario a sus carreras, es decir, gente de primerísimo nivel, y metes al señor de Derechos Humanos, que podía haber sido un muy buen ministro de Justicia, entre paréntesis, este señor Huanca, ¿no es cierto? Claro. Su perfil era distinto, pero te propongo que vayamos a un corte porque ¿quién mejor que Ronald McLean, que es nuestro invitado de hoy, para hablar de este tema? Ah, ¿no es cierto? me encanta. Para que él haga una evaluación de, el cambio de gabinete ayer, ¿no es cierto? Ya. Y también la Cancillería, que él ha sido canciller también. Sí. Así que espérenos un minutito, estamos con Brújula Streaming en todas las redes de Brújula Digital, también en las redes de Sin Maquillaje. Meriva, que está en el programa de 8 a 9, nosotros de 9 a 10 con Diego Ayo. También vamos por Palenque TV, todos los canales 6 de todos los cables, y Cristel TV de Tupiza. Espérenos un minutito. Una barbaridad que hayan. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel. Un combo que lo tiene todo. La Liga Profesional del Fútbol Boliviano en exclusiva por Entel Gold. Instalación por un boliviano. Tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por un boliviano cada una el primer mes. Disfruta de internet, televisión y telefonía móvil. Todo en uno. Con planes desde 239 bolivianos. No esperes más. Elige el plan a tu medida. Solo con Entel. Esta empresa regulada y fiscalizada por la ATP. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715 55 170. Events One to One está listo para organizar tu próximo evento. Nos encargamos de todo, de inicio a fin. Contáctanos al 715-55-170 y agenda hoy. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros y lo anunciado, tenemos a Ronald McLean, ex canciller, fue 5 veces ministro de distintas carteras, 4 veces alcalde de La Paz, lo tenemos acá por Zoom, él reside en Estados Unidos. Bienvenido, Ronnie, al programa. No sé si nos escuchas. Tu micrófono. Hola. Ahora sí, perfecto, Ronnie, bienvenido al programa. Y obviamente la primera pregunta que tenemos, Diego, Ayo y yo que estamos acá, es ¿cómo has visto ayer el tema del el cambio de ministros? Y estábamos hablando antes de que tú ingreses,
haber puesto a un abogado de derechos humanos como canciller. Es un abogado respetable y con mucha experiencia en la Defensoría del Pueblo. Era el perfil ideal. ¿Cuál es tu primera impresión? Salida de Lupo también del ministerio, eliminación del Ministerio de Planeamiento. Bueno, buenos días. Un gusto estar con ustedes, Raúl y Diego. Mira, yo creo que tenemos que pasar a otra categoría de análisis, porque estamos haciendo el análisis como si fuéramos, como se hacía en el pasado un poco, ¿no? En familia, en la misma tendencia, ¿por qué no elegimos este y no elegimos el otro? Yo vengo llegando del Perú y he estado reflexionando mucho y he tenido alguna información allá. Yo creo que aquí hay un tema mucho más profundo y de estructura y un tema político de fondo. Nosotros tenemos, a ver, imagínense lo siguiente, posiblemente el ministro más cuestionado, alguien ha dicho el peor canciller de la República, es ascendido, es promovido a ministro de la presidencia. ¿Qué les dice eso? En segundo lugar, se anula el Ministerio de Planificación, un ministerio de larga tradición, se anula turismo y se concentra en la parte económica prácticamente en un ministro. Bueno, yo lo que veo aquí, queridos, es que hay compromiso político por atrás. El ministro más político del gabinete siempre fue el canciller Armando Aramayo, o sea, Fernando Aramayo. Y él ha sido ascendido y toda la crítica que se le hizo por la falta de nombramiento de embajadores, obviamente no era del todo correcta o justa, porque en el fondo las relaciones exteriores las maneja el presidente de la República. Así es, así dice la Constitución. Y el no nombramiento de embajadores tiene que deberse a alguna causa profunda, más allá de la ausencia de cumplimiento de deberes o distracción o lo que quiera llamarse. Ahí hay algo mucho más profundo que creo se revela con el nombramiento del actual canciller. Aquí hay un acuerdo político de fondo con el grupo de Choquehuanca. Y ese acuerdo político es una especie de neomasismo aymara, ¿no es cierto?, que favorece más bien a la línea aymara del MAS y que tiene un compromiso evidentemente político con nuestro querido y tan respetado presidente Rodrigo Paz Pereira. Yo lo digo esto con gran pena porque yo lo he apoyado siempre bajo la premisa de que estamos hablando con un actor político independiente y hemos querido ver en él lo que quisiéramos ver en el próximo presidente de Bolivia, una persona de la línea democrática, liberal o semiliberal por lo menos, pero no, los hechos son evidentes y este cambio de gabinete también lo ratifican. O sea que mi análisis está en ese contexto y esto se ratifica por alguna información que recibí en el Perú. Ese es mi diagnóstico. Ojalá esté equivocado. Bueno, pero en ese diagnóstico claro que haces, Ronnie, qué gusto, buen día. Es decir, Hola, ¿cuál Diego. sería el objetivo de transar, de hacer un pacto, hacer un acuerdo con el MAS? Si lo ponemos en términos gráficos, el MAS en un 95% está fuera del Parlamento, pero en un 95% está dentro de la burocracia. Es decir, fuera de las decisiones, pero dentro de todo lo que es esta lógica de amiguismo y prebendalismo tan marcada durante 20 años. ¿Cuál sería el objetivo de mantener al MAS? No termino de entender la hipótesis. Primero, yo creo que no debemos tratar al MAS como una unidad, un todo, monolítico. Siempre lo hemos sabido, Diego, querido, que es una confluencia, un montón de fracciones de todo tipo, desde las más liberales hasta las más radicales, y han habido diferencias internas muy fuertes, particularmente entre Morales y Choquehuanca, que era el supuesto sucesor natural en la presidencia, que fue bloqueado. Entonces ahí hay unas corrientes internas que nosotros no conocemos bien, pero ya las empezamos a ver. No es el MAS de Evo Morales, es más bien, yo diría, lo que fue parte del MAS en el altiplano, en la parte aymara. Y ahí yo veo las alianzas. Yo creo que Choquehuanca dejó sentado su bastión en la Cancillería,
su seguimiento, su gente, la gente con la que se relacionaba con Naciones Unidas, con el PNUD, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay bastante que cavar y descubrir. Y esto es evidentemente parte de ese acuerdo. No es con Evo Morales, es un acuerdo, sospecho yo, porque no lo conozco, no tengo evidencia, esta es una especulación analítica, si quieren llamarle, pero que varios temas me sugieren que esto es así. Yo diría que el aliado político más importante del presidente es Fernando Aramayo, no cabe duda. Y ha sido promovido, obviamente, a un cargo muy importante. Y la salida del Lupo es simplemente la consecuencia de una relación que nunca se llegó a consolidar. O sea, el ministro de la presidencia tiene que ser de absoluto confianza y línea del presidente y debe tener el poder para mandar realmente dentro del gabinete, disciplinar, organizar el trabajo, cosa que nunca, yo creo, se lo dieron a José Luis, y por eso también tenemos un gobierno bastante desordenado, sin agenda, sin norte. En momentos de crisis se baila, en momentos de baile se llora. Al final, eso es un poco lo que está sucediendo. Ronnie, qué importante lo que nos dices. En todo caso, yo sigo con la interrogante que no deja de salir de mi cabeza. El MAS ha significado un aislamiento continental. Ha encerrado a Bolivia. Los únicos puntos de escape a través del narcotráfico o el contrabando. Y los corredores bioceánicos que ha creado el MAS son corredores bioceánicos ilegales. Pero en lo legal nos hemos vuelto un islote. Es decir, nuestra distancia con Chile era de 1 a 3 en 1950 y el 2029 es de 1 a 10. Es decir, nos vamos cada vez encerrando más. ¿Por qué podríamos entablar un pacto de continuismo de ese encierro? Es decir, no nombrar a embajadores no es solamente una cuestión de decir no pueden entrar, no son del partido. Es encerrar a Bolivia, es partir de la sentencia de que Bolivia es un islote dentro de América del Sur y no tenemos por qué salir, no pasa nada. Es decir, yo el primer día, lamento ponerme como primera persona, hubiera pues nombrado a embajadores. Es decir, si nos hemos quedado encerrados con el MAS, lo primero que hace es abrir las alas. ¿Por qué puede Fernando Aramayo actuar de esta manera y no nombrar, obviamente, bajo el designio de Rodrigo Paz? Yo creo que la pregunta tiene que ser dirigida al presidente. Aramayo yo creo que simplemente ejecutaba la idea que tenía Rodrigo del servicio exterior, y es un servicio exterior que no existe. Él habló siempre de tener solamente agregados comerciales, lo cual obviamente llevaba la relación de Bolivia a un nivel inferior, poco efectivo. El no tener embajadores nos está costando en todas partes. Por ejemplo, la agenda que ha llevado el presidente al Perú es, no sé qué ponerle de nombre, pero ridícula. Es una agenda de hace 30 años, una agenda descartada. Hablar del acuerdo del Pacto Andino, de la Comunidad Andina de Naciones, hablar de hilo, donde no hay nada. El único monumento que se hizo se está cayendo a pedazos. O sea, es perder una oportunidad importantísima de una relación con un país vecino que podría ser muy, muy fructífera, muy rica, muy generosa con nosotros. Hablar de minería, hablar de turismo, hablar del lago que se está decayendo con el mercurio y está contaminando permanentemente. Pero no hay nada de eso. O sea, no hay interés. Y ahora yo creo que es muy interesante porque Fujimori es una figura popular en Perú, popular en Latinoamérica, pero no es parte de la élite tradicional de derecha. O sea, es un safi que tenemos aquí cerca, pero yo no veo que haya una gran, afinidad en el fondo, más allá de la cosa particular y personal, ¿no es cierto? Porque son proyectos distintos. Yo creo que lamentablemente los hechos me muestran esto, no me lo ha dicho nadie. Estamos en el tercer gobierno del MAS, en un gobierno más bien ahora inclinado hacia la Aymara, inclinado hacia la paz. Y eso me preocupa también mucho porque Sendero dejó sus semillas ahí. No se olviden de aquello, no se olviden de aquello. También ahí te hago un retruque de que también se habla de que es un gobierno del oriente, del agronegocio, porque hay relaciones también con
el agro de Santa Cruz y que hay también representantes del ministerio allí. Pero quiero volver un poquito atrás para no desviar lo que tú señalabas de que se ha ido a Perú con un tema que tú dices que es una agenda de hace 30 años. Uno era el tema del puerto de Hilo, así se ha informado, el corredor ferroviario Huapqui-Desaguadero 1 y la reactivación de la comunidad andina. Esos temas son los que tú señalas que son ya parte del pasado y que habría que avanzar hacia otros temas. Totalmente obsoletos. Empecemos, la comunidad andina estaba fundada con la idea de hacer un mercado común andino, encerrar el mercado de estos 3, 4, 5 países. Chile fue rápido en salirse, ¿no es cierto?, bajo aranceles grandes para hacer lo que se llama la industrialización por sustitución de importaciones, que era el mantra del anterior presidente de Arce Catacora, un desastre, una teoría descartada ya en los años 60, ¿no?, que ha fracasado en todas partes, que iban además a favorecer a unos cuantos protoindustriales locales a costa de la calidad, el precio, etcétera, de todo lo que podíamos consumir a la población. Acuérdense de esos autos Taunus argentinos fabricados en los años 90 con tecnología de los años 60. Por otro lado, por algún motivo pues se ha desactivado el ferrocarril a Huaqui. Por algún motivo se ha desactivado el ferrocarril a Arica. Son ferrocarriles que no tienen función, más allá de un ferrocarril de aventura. Yo llamo, atrévanse a ir en el ferrocarril Arica y van a ver esta descolgada en cremallera. Es de pánico. Es más peligroso que esas ruedas en las ferias, esas ruedas rotatorias o esos carruseles que dan miedo. Son ferrocarriles descartados. No podemos empezar de cero cuando tenemos cosas establecidas que hay que mejorarlas. Hay que mejorar el tramo ferroviario dentro del país. Hay que unir las dos redes. Eso es importante. Y de ahí partir para adelante con inversiones que sean razonables y no con elefantes blancos, ¿no? Ronnie, vuelvo al tema anterior que tú señalabas. Gracias por esta respuesta. El tema de que este sería un nuevo gobierno del MAS es una declaración fuerte. Es una declaración fuerte porque ha llegado también una nueva camada de políticos que no estaban relacionados al MAS y que ahora están en el gobierno, en el legislativo. ¿Cómo podríamos sustentar eso de que este es un nuevo gobierno del MAS? Dame 3 nombres de políticos que han llegado al gobierno que son políticos y que tienen una línea. Pero bueno, podría mencionar a Lupo que acaba de salir. Bueno, Lupo está fuera. Exacto. Grupo está fuera. Grupo sería quizás el único. Los otros son amigos del presidente o allegados. Políticamente no les representan nada. Ajá, o sea que esos allegados, tú dices que no hay un verdadero político que que estuviera fuera del MAS. Lupo era uno que ayer salió, y los demás son ya más bien los amigos del presidente, pero José Gabriel Espinosa también era una persona contraria, distinta al MAS. Parece que sí, pero según Samuel, apenas lo ha conocido en la campaña y se desvincula de él. Pero el caso, repito, el aliado político del presidente es Fernando Aramayo. ¿Cuáles son las vinculaciones de Fernando Aramayo? Vean su gabinete en el ministerio, su jefe de gabinete, la promoción que acaba de hacer de alguien que viene de ese sector, etc. Esta es una especulación política fruto de un análisis que está sustentado por una serie de señales. Pueden ser equivocadas, pueden ser, pero son demasiadas coincidencias y coinciden con información confidencial que yo tengo. Ronnie, en lo que sí no hay coincidencia, porque yo creo que vas avanzando en la certeza, pero sí es importante ir olfateando, es decir, toda la meritocracia va quedando de un lado, es decir, teníamos la potencialidad de generar turismo en Bolivia, que era un nuevo horizonte, lo eliminamos. El más importante quizás, esas sí. son exportaciones instantáneas.
Sí. Y además tienen un amplio aspecto de un impacto en la población más pobre. Esa es la exportación más distributiva, esa es la más socialmente aceptable. Eso es lo que se acaba de anular. Bueno, pero no solo eso, ya se anuló antes el ministerio, lo que potencialmente era un ministerio, viceministerio de descentralización, es una cosa decorativa, debería ser un ministerio, este país realmente requiere, ¿no es cierto?, una descentralización mañana. O el Ministerio del Cambio Climático o Asuntos Ecológicos, por ejemplo, tampoco existe, que son los elementos centrales de la nueva discusión, de la transformación del Estado, de la nueva, digamos, epísteme, ¿no?, para los siguientes 20 o 30 años. No hay nada de eso. Realmente, más allá de los nombres, Raúl, hay una reiteración de políticas que nos dejan paralizados en ese masismo que criticas, Ronnie. Diego, el Ministerio de Planeamiento, del cual yo fui ministro en el año 78, por ahí, ¿no?, se transformó en el Ministerio de Desarrollo Sostenible, que cubre precisamente lo que acabas de decir. Precisamente, ese es el ministerio, se lo han borrado. Ronnie, ¿qué? Sí. Sí, por favor, termina la idea. No, yo te decía, ahí ves las prioridades. El lago Titicaca, que es un recurso extraordinario, binacional, no estaba en la agenda de discusión. El turismo que atrae el lago a través de, que lo jala desde Cusco hacia Bolivia, a que vienen a ver La Paz, una bella ciudad, el teleférico, el Illimani, en fin, el lago Titicaca es nuestro cordón umbilical, no se ha tocado. Entonces aquí hay otro diseño político, hay otro diseño, hay otras prioridades. ¿Quién sabe cuáles serán? No quiero decirlo, ni quiero especular, pero no son las que nosotros tenemos para ver una Bolivia próspera, moderna, liberal, o semiliberal por lo menos. Semiliberal por lo menos. ¿Tenemos espacio para el optimismo? Faltan más de 4 años de gobierno. ¿Qué ajustes consideras tú que serían algunos ajustes más o menos esenciales para dejar este pesimismo y pasar a un posible optimismo? Yo diría que tenemos que tratar de transformar este realismo. Yo creo que Rodrigo puede estar siendo presionado, y lo hemos visto en esta última negociación de los 52 días. Ha cedido muchísimo ante grupos que inexplicablemente tienen y han adquirido y han recogido y recibido un poder que no lo tenían, por lo menos no visiblemente. Esos grupos, Rodrigo ha preferido transar con ellos y sacrificar a la ciudad de La Paz en una forma inmisericordia, con 52 días de paro, dándole la espalda a la población y favoreciendo a estos señores que en el fondo son contrabandistas, etc. Y yo sospecho que alargar el subsidio a los carburantes responde al interés de esta gente de seguir ganando plata en el contrabando al Perú. Estamos ya en la parte final de la entrevista, Ronnie. Nos hemos pasado ya varios minutos contigo por lo importante de la conversación. Ha habido también la semana pasada el anuncio de una ruptura, de una alianza que ha habido en el gobierno o en el legislativo, sobre todo con la Alianza Unidad de Samuel Doria Medina. Desde tu perspectiva, ¿qué implica eso? ¿Cómo has visto ese rompimiento, digamos, producido? Con preocupación y pena, porque le vamos dejando solo a Rodrigo. A Rodrigo hay que reconquistarlo, hay que salvarlo, hay que salvar su presidencia, pero eso no es siendo benévolos y no mirando lo que está pasando. Hay que denunciar lo que está pasando. Y si no es así, Rodrigo tiene que salir adelante. Tiene que cambiar ese gabinete que tiene por un gabinete amplio de unidad nacional, no un gabinete de amigos y parientes, o aliados políticos que no entendemos por qué lo son. Entonces, Rodrigo es confundido. Lo que no tiene 55% o más de 50% del electorado. Él tenía 30 y tantos con la alianza con Lara. Esa alianza era minoritaria en realidad, pero lo que él tiene es el compromiso con Bolivia grande, con una alianza grande antimacista, antimarxista, ¿no es cierto? Y no estas relaciones oscuras y confusas con gente que no tiene nada que ver
con la resistencia que hemos hecho por tantos años y con la elección que se ha ganado, en la cual hemos depositado confianza y esperanzas en Rodrigo Paz. Excelente, Ronnie, gracias por esta muy buena conversación. Obviamente podríamos seguir conversando contigo, querido Ronnie. Es tremendamente útil oírte con tanta contundencia, con tanta solvencia. Así que muchísimas gracias, realmente agradecidos. Sí, agradecidos, Ronnie, por esta Muchas conversación. gracias por la invitación, Raúl, Diego, querido. Hasta Un gran pronto. abrazo. Un abrazo. Chao. Ahí está. Fuertísimo lo que nos dice, varias cosas, varios titulares, ¿no? Un titular, este es un gobierno del MAS. Me encanta tu cabeza de periodista. Todo lo que dicen estás pensando en titulares, ¿no? Siempre charlas de eso. ¿Tú cuántos titulares sacas de esto? Varios. ¿Cuáles? A ver, Uno, los dos, dime. uno, el tema de que es un gobierno del MAS. Dos, Eso. hay que salvar a Eso. Rodrigo, hay que salvar el gobierno de Rodrigo. Tercero, este es el personaje más importante del gobierno ahora es Fernando Aramayo. Cuarto, la Cancillería. Y un fracaso. Ha sido un fracaso. Quinto, los acuerdos que están tratando de hacer o que sean presumiblemente con Perú son algo de hace 30 años que ya no deberíamos. Claro. Y lo que él dice es verdad. Por algo ya no hay el tren Ahuaki, por algo ya no hay el tren Arica, por algo, porque no hay el mercado, porque no hay gente. Sí, esos trenes podrían ser turísticos, pero digamos, no de verdadero transporte, ¿no? En fin, podríamos seguir con más titulares. Muy buena entrevista. Un hombre que no se guarda nada, ¿no? Sí. Dice las cosas de frente, eso siempre admiro yo. Estés o no estés de acuerdo. Exactamente. En todo caso, de frente y con la ética que acostumbra Connie McLean, ¿no? Exactamente. ¿Sabes qué? Ser 4 veces alcalde de una ciudad y 5 veces ministro y no tener una sola acusación de nada, demuestra algo, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. En un país donde lamentablemente no es la norma esa. Te propongo que vayamos a un corte para que después al volver nos hables de tu sección de hoy día, que es de columnas. La gente espera eso. A ver qué columnas has elegido. Y aprovecho también de despedir a toda la audiencia que nos sigue por Palenque TV. Al retornar vamos a seguir en las redes de Brújula Digital. Espérenos un minutito. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Events One to One está listo para organizar tu próximo evento. Nos encargamos de todo, de inicio a fin. Contáctanos al 715-55-170 y agenda hoy. Esta es la historia de un banco que se hizo grande
gracias a su gente. Es la historia de don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Ya hemos pasado las 10, tenemos unos minutitos más para la sección, la bonita sección de columnas de Diego ahí. ¿Cómo es? ¿Lees todo? ¿Cuál es la forma de trabajar? Toda la semana uno va leyendo, pues, Ya. ¿no? Ujú. Rescato columnas incluso de otros medios, pero a veces las de Brújula sobresalen, ¿no? No hay nada que hacer, no lo hago por publicidad, por Brújula Digital, sino porque realmente las reflexiones son buenas y los autores son dignos de leerse. Yo no hago esto por la sección, yo igual es normalmente columnas porque tenemos que estar enterados de cuáles son los planteamientos. Pero claro, en este caso las leo 2 o 3 veces las columnas que elijo, ¿no? Para disfrutarlas más y estar seguro de lo que estoy diciendo, porque a veces uno entiende mal, ¿no? Entiende mal, es solamente la mitad y entiendes justo lo contrario, ¿no? He comenzado con esta medalla de bronce de este economista, que es pues nomás un economista capo, ¿no? Antonio Sarabia. Uno puede estar en contra de él, pero no se puede negar que es un tipo que sabe y sabe mucho. Sí. Dice el acuerdo del Fondo Monetario, todos están festejando. Yo no festejo en absoluto, dice él. ¿Por qué vamos a festejar un acuerdo que es, a ver, dense cuenta, es lo último que se le ha ocurrido al Fondo Monetario, es la última plata que podría llegar, ¿no es cierto? Es decir, nos está mostrando, fíjate, a ver, un párrafo, tengo que poner, por favor, este párrafito y déjame leerlo. He escuchado a economistas y a políticos celebrar el acuerdo con el Fondo Monetario y referirse a él como muy positivo. He visto al presidente y sus ministros sacar el pecho orgullosos de lo que consideran un importante logro. No comparto ese entusiasmo. Aquí no hay nada por lo que sentir orgullo. Lo que hay que sentir es vergüenza. Esto es después de todo un programa de rescate financiero, ¿no? Nos estamos asfixiando. Cuando el Fondo Monetario llega con paso de parada, es porque eres un país en caos, porque eres un país olvidado por la mano de Dios. Por la mano de Dios. Claro, y lo más grave de esto, además, es el monto que nos dan, ¿no? Es decir, es 6 veces nuestra cuota. A Argentina le han dado 12 veces la cuota que tiene con el Fondo Monetario. Es decir, a Ecuador le han dado 10 veces la cuota que tiene con el Fondo. Nos han dado entonces muchísimo menos de lo que pensábamos, ¿no? Y además un país tan chiquito, es decir, es como, qué sé yo, vas de compras al supermercado, compras las naranjas, la carne, los limones, el pollo. Y llegas, y llegas a tu casa y dices, ¡ay, caramba! Y el perejil para la sopa. Eso es Bolivia, el perejil de la sopa. Eso dice, esos coliges del artículo. Eso colejo del artículo. Bolivia es el perejil de la sopa del Fondo Monetario. Se ha acordado en la casa, ¿no? A veces mi mamá se... ¡Ay, el perejil anda a comprar corriente! También no tenía que vestirse, ir corriendo a comprar el perejil. El perejil, eso nomás son... Porque había comprado 4 bolsas de todo mi mamá y se había olvidado el perejil. Y las 4 bolsas son los otros países. Claro, es el Fondo Monetario del mundo, ¿no? Todo racionalmente, sistemáticamente. El perejil no, es el olvido. El perejil, ¿qué estoy diciendo? El arroz. Eso es Bolivia con el Fondo Monetario. No nos alegremos tanto. No nos han dado los 5.000 millones que queríamos. Nos han dado una pigricia que para el Fondo Monetario es una pigricia. Por ejemplo, Argentina recibió 42.000 millones. Ya tiene 4 veces más de población. Pero aún así, significaría que Bolivia estaría recibiendo 10.000, 11.000 millones si nos ponemos en el mismo vagón de Argentina. Ecuador ha recibido 10.000 millones, tiene el doble de población. Entonces sí vale la pena ser críticos con esto. No digo que esté mal, aplausos. Por fin está llegando plata. Pero a mí siempre me viene eso, que lo venimos charlando contigo y lo voy a repetir todos los días, 4 años.
es que el gobierno está juntándose con porciones del MAS y está jugando simplemente a rescatar a Bolivia con préstamos hasta el 2030 sin hacer ninguna modificación de nada. Cuidado que termine esto, ¿no? Como un status quo, que lo celebremos todo y sea solamente por la platita externa que hemos recibido. El Fondo Monetario se da cuenta, no se da cuenta. El Fondo Monetario debe tener pues gente que diga, che, pero si no ha cambiado a nadie, si no ha sacado a ni uno de esos funcionarios de los antiguos ministerios, ¿por qué siguen funcionando 560,000 técnicos operativos en los ministerios? ¿Por qué le vamos a dar más plata a este cuate? Es un poquito así la lógica, sí es muy simple, no tienen que ser talentosos con 3 doctorados los del Fondo Monetario para darse cuenta de esto. Bronce, ¿te parece bien el bronce? Me parece muy bien el bronce, pasemos a plata. Plata es mi querido y celebrado y siempre celebrado Carlos Toranzo, que es un tipo versadísimo, culto y que siempre está en la coyuntura. Y en este caso es tremendamente duro. Fíjate vos lo que dice la columna. El MAS y el crecimiento del narco en Bolivia. El problema de Evo Morales, es lo que me encanta la columna, y esto vale la pena que lo entienda la gente. El problema con Evo Morales no es Evo Morales, es que en 20 años Estados Unidos no nos ha dado bola. Estados Unidos se olvidó de Bolivia. Se olvidó, y eso ha significado que el narcotráfico ya no opera pues pisando coca descalzos. No. Ya tiene ingenieros acuíferos, ya tiene pilotos de primer orden, ya tiene banqueros que están esperando la platita, ya tiene transportistas de primer nivel. Se ha sentado salvajemente al extremo, fíjate vos el extremo, de que estaba el hijo del Chapo Guzmán aprendiendo A volar pilotar en Bolivia. El hijo del Chapo Guzmán en las mañanas pasaba y en las tardes de 3 a 4 pasaba clases de baile, taquirari, y de 4 a 5 chovenas. Y de 6 a 7 exportaba. Y de 6 a 7 exportaba, claro. Claro. O sea, el hombre estaba, fíjate, la mañana en su avioncito, en la tarde taquiraris y chovenas, y en la noche exportando. Obviamente que estoy exagerando, no hay chovenas y taquiraris para que la gente no malentiende, pero es una permisividad absoluta, ¿no? Que nos muestra la dificultad que tiene este gobierno para partir, para comenzar. No estás partiendo de cero. Evo Morales, digamos que lo atrapamos Evo Morales. ¿Se ha remediado el problema? Se ha remediado el problema en un 3%. El otro 97% sigue intacto. El narcotráfico está imperando en Bolivia. Eso hay que decirlo. Y esto es importantísimo que lo sepamos, porque hay que tener una estrategia sólida para luchar contra ese narcotráfico. ¿Hay alguna estrategia? ¿Hay algún resquicio de que el presidente Paz se preocupe de esto? Dime tú. O sea, todas las preguntas difíciles son para Peñaranda. Qué interesante. Ninguna pregunta difícil para Diego Ayo. Así está la cosa hoy día. ¿Cómo crees tú que ha llegado el hombre a la luna? A ver, explícame esto. Muy bien. Vamos a ver la propulsión del nitrógeno. Exactamente, sí. Pero no, yo creo que tenemos que tener una opinión. No te estoy preguntando cosas difíciles. La opinión es muy clara. El narcotráfico va a seguir indirectamente gobernando y teniendo hegemonía en este país. Eso es gravísimo. Y creo que Toranzo lo deja muy claro, ¿no? Plata por eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a oro. A oro, que es una gran columna de mi querido Gonzalo Colque, el costo de gobernar desde la intuición. Es que pone además un ejemplo que me parece fascinante al detestado Gonzalo Sánchez de Lozada en Our Brandis Crisis, no sé si ese documental que se hizo sobre él. Claro que sí. Le dicen, fíjate, a ver, ¿por qué no leemos eso? Ya, dale. A ver, ¿por qué no subes? En el documental hay una escena que dura apenas unos segundos, pero dice más sobre el ejercicio del poder que muchos manuales de ciencia política. Goni está a punto de grabar un spot televisivo para desmentir el rumor de que hay demasiados extranjeros trabajando en las empresas capitalizadas. Llama y dice, che, ¿cuántos están trabajando? ¿Cuántos gringos hay? Es decir, el tipo, para dar una respuesta exacta a los medios frente a las cámaras, tiene que tener el dato exacto. ¿Cómo se maneja Rodrigo Paz? Vamos a tener el 50-50. ¿Qué cosa es eso? A ver, dime, a ver si somos exactos. Es meramente intuición, eso no es gobernar con la exactitud de un Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Qué es eso de que el dólar va a estar fluctuando entre 9,5, 10,5? ¿Qué cosa es eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué tenemos que tener estas incertidumbres como rasgo constante en nuestra vida? ¿Por qué no tenemos una plataforma de cosas claras?
¿Qué significa esto? Que no se gobierna con la exactitud, se gobierna con la improvisación. Todo lo que te olfatea bonito, no, como el Álvaro García Linera, igual era así. Vamos a llegar, ¿no? Esperemos, tengamos la fe en 2 años a 25.000 millones de exportación. Se mandaba unas barbaridades mentirosísimas. ¿Por qué? Porque si ya no gobernaba desde la intuición, gobernaba desde la mamada, digamos, ¿no? Pero entre la exactitud, la intuición y la mamada es un trípode que hay que saber resolver finamente, inteligentemente y como gestor público. Como gestor público tenemos que ser lo más exactos y decir las cosas claras. Muy bien, y ¿sabes qué? Gonzalo Colque no es una persona proclive a Sánchez de Lozada. Para nada. Pero admite eso que es el dato, la importancia del dato. Él mismo dice en la columna, Sánchez de Lozada podía haber respondido, no, son pocos, es un 10%, inventarse un dato, dice, ¿no? Claro. No se preocupen, es 10%. No, él dice, no, llamó por teléfono y preguntó para dar un dato exacto de cuántos extranjeros trabajaban en las empresas capitalizadas bolivianas. Entonces, apegarnos al dato, ¿no? Y no a la mera intuición, al olfato. Al rumor. Al rumor, a la idea. Y también esto que ahora hay mucho con los periodistas, responder ambigüedades, responder vaguedades, ¿no? Responder No puedes. así, ¿no? Sí. Y a eso nos hemos acostumbrado, ¿no? La falta de precisión y los temas que se olvidan, los temas que pasan de largo y el periodismo que no tiene, lamentablemente, la dimensión suficiente como para hacer seguimiento a tantos temas, empiezan a quedarse, a dejarse, ¿no? Exacto. Eso es. Hablando generalidades. Hablando generalidades. Intuiciones, que está bien para la familia, che. Raúl, ¿cuántos hijos quieres tener? No sé, entre 2 y 8. Uno se puede mandar esa cosa, pues, completamente general y absurda, porque es intuitivo. Quizás entre 2 y 8, quizás sean 5, quizás sean 7. Pero como gobernante, no te tires semejante intuición tan burda, ¿no? Claro, y aquí critica, el columnista critica el 50-50, que es esta idea del presidente, que claro, también tenemos que verla como un eslogan político. Bueno, está bien, Es pero verdad. han pasado 9 meses. Correcto. Hay un solo estudio, dice él. Dime, hay un estudio que sepamos que el gobierno ha entregado a la población boliviana para que lo analicemos y nos diga 47, 53, había sido 38, 62. Bueno, está bien. O cada departamento una cifra distinta. Una cifra distinta. Claro, ¿se acuerdan de la ex viceministra que salió del gobierno, lamentablemente? Acordate de su nombre, que tenía que ver con estos temas. Andrea Barrientos. Y ella dijo, no, lo que pasa es que esto es una cosa complicada, que no es rápida de hacer, porque hay que desmontar un Estado, darle responsabilidades que tiene el gobierno central, darle parte de esas responsabilidades, no solo municipios, sino también gobernaciones, y por lo tanto también ahí empezar una cosa que es dificilísima, un cambio en la arquitectura estatal, para que también cambien los recursos. Una cosa difícil de hacer. Qué bien que lo dices. Pero Y Andrea ella tenía toda la razón, yo lo estaba explicando. Lo estaba explicando y ahí Santa Cruz sacó que no, porque tiene que ser más rápido, ¿cómo que va a durar esto? Esto es algo que deberíamos nosotros hacer y casi No, no es así. Está bien, te doy educación, ¿no es cierto? Y también te doy recursos, pero también te doy la responsabilidad. Pero claro. ¿No es cierto? No es que es para libre uso, libre disponibilidad. Claro. Haz lo que quieras con esta plata, no es así. No. Así no funciona en Estado. Y lamentablemente en estos 9 meses no ha habido yo creo que en esta dificultad hay que reunirse con gobernadores, con municipios, en fin, decir, a ver, uno por Que uno. ya en la tuvo una pizarra. reunión el presidente. Ya tuvo, pero ya precisa con los técnicos, con pizarra. A ver, miren, esto es así, Así es. una cosa. Primer año 8%. Segundo, sí. ¿Quieren asumir la responsabilidad de la educación? ¿Quieren? Es una... 8 dice no, 1 dice sí. Bueno, te vamos dando a vos. Quieren asumir la responsabilidad, etcétera, etcétera, todo lo que el Estado hace. Una cosa difícil, pero hay que empezarla. Hay que empezarla. Sí. Y hasta ahorita, excepto una buena reunión con gobernadores y otras autoridades, no ha habido más. A mí esas reuniones grandes no me convencen. A mí me convencen las reuniones con pizarra, poca gente y técnicos, hablando punto por punto, agotados todos. A ver, mañana sigamos con este tema, ¿no? Y anotando los consensos y donde no hay consenso. No hay eso todavía. Es No, largo. tiene que haber claridad técnica. Lo que estás diciendo es clave. Yo me acuerdo cuando discutíamos la ley del diálogo. Ramiro Cabero, parecía que eran 14 Ramiros Caberos.
explicaba en cada pizarra cómo era la transferencia fiscal de los recursos Claro. del HIPIC. Una capacidad técnica asombrosa y además una paciencia y una calma del hombre. Le podía tirar de 8 de la mañana a 12 de la noche, seguía explicando Le con la pregunta, misma sonrisa. Y Ramiro, lo que hemos visto en la mañana no he entendido, ¿no? Claro, además así. ¿Tú crees que se enojaba? Decir, puta, cojudo no entiende nada. No. Sí, vamos a lo de No, la mañana. Vamos a lo de la mañana. Ramiro Cabello. Era una salvajada. Mientras Necesitamos tuviera una una cosa así. Coca-Colita, podía seguir todo el día. Todo el día, además. Y con la misma paciencia y la misma claridad para explicar las cosas. No, un gran cabero, ¿no? Bueno, así termina nuestro programa de hoy. Mañana tenemos más noticias. Esta es una semana corta. Jueves y viernes son feriados, así que no vamos a estar al aire con ustedes, no los vamos a acompañar. Pero mañana sí tenemos un Mañana programa todavía. importante. Así que hasta mañana a las 9.